¿Puede Perú alcanzar el estatus de país desarrollado? Perú posee un vasto potencial para el desarrollo, respaldado por su ubicación geográfica estratégica, su rica historia y cultura, así como una población joven y en constante crecimiento. No obstante, no carece de desafíos que necesitan superarse para materializar este objetivo. La definición de un país desarrollado se basa en varios criterios, los que incluyen un alto nivel de ingresos por persona. El Perú ostenta un elevado ingreso per cápita, situándose dentro de la categoría de naciones con ingresos medios altos, con un PIB per cápita en términos de poder adquisitivo, que alcanzó los $15.000 en 2023. No obstante, aún se encuentra por debajo de las naciones desarrolladas, las cuales exhiben un PIB per cápita de $25.000 o superior. Una alta esperanza de vida. La esperanza de vida en Perú, al igual que en toda América Latina, ha experimentado un notable incremento. En 1970, el promedio de vida en la región era de alrededor de 60 años, pero para 2005 había aumentado a 73 años. Perú destaca como uno de los países que ha logrado el mayor aumento en este indicador, alcanzando actualmente una esperanza de vida de 76 años, cifra comparable a la de las naciones desarrolladas. Un alto nivel de alfabetización. El país ha experimentado uno de los avances más destacados a nivel global en este aspecto crucial para su desarrollo social. En 1940, casi el 50% de la población no sabía leer ni escribir, mientras que bajo el gobierno del expresidente Toledo, se lograron niveles cercanos al 90%. Hoy en día, el país se sitúa en un 94% de alfabetización en la población general, con un impresionante 99% de alfabetización entre los jóvenes de 15 a 25 años, un nivel comparable al de las naciones desarrolladas. Un bajo nivel de pobreza. En los últimos años, se logró una significativa reducción de la pobreza y la pobreza extrema en Perú, llegando a alcanzar tasas del 19% y 5%, respectivamente en 2019. Sin embargo, debido a la pandemia y a la gestión gubernamental deficiente, estas cifras se han revertido drásticamente en la actualidad, duplicándose o triplicándose según algunos estudios menos alentadores. A pesar de este panorama desafiante, la buena noticia es que existe la posibilidad de volver a aplicar estrategias exitosas y alcanzar niveles similares o incluso mejores que los previos a la pandemia. Una buena calidad de vida. El Perú ha avanzado significativamente en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, logrando un índice de desarrollo humano nacional de 0.76 sobre 1. Este índice evalúa diversos aspectos, como la educación, el acceso a servicios de salud y servicios básicos, entre otros. Este logro sitúa al país en la categoría de naciones con un nivel de vida alto, aunque aún se encuentra considerablemente por debajo del promedio de 0.85 de los países desarrollados. La esperanza radica en la implementación de proyectos sólidos en áreas como seguridad, salud y educación, los cuales tienen el potencial de cerrar la brecha existente entre las diferentes clases socioeconómicas en el país. A pesar de los avances, persisten áreas en las que se puede y se debe seguir mejorando. Considerando estos factores, surgen dos preguntas fundamentales. La primera, ¿en qué punto se encuentra Perú? El país ha experimentado avances significativos en varios de los indicadores mencionados previamente. El PIB per cápita ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años, la esperanza de vida ha aumentado, y los niveles de alfabetización son notables. A pesar de estos logros, aún persisten desafíos que deben superarse para alcanzar un mayor desarrollo. Estos desafíos no son exclusivos de Perú, ya que la región latinoamericana también los enfrenta.
Uno de los obstáculos más significativos, sin lugar a dudas, es la corrupción generalizada. Sin embargo, la sociedad peruana ha demostrado una notable capacidad para superar estos obstáculos y avanzar hacia un futuro más prometedor. La segunda pregunta plantea, ¿es posible que Perú se convierta en un país desarrollado? La respuesta es afirmativa. Perú cuenta con los recursos y el potencial necesarios para lograr este objetivo. Uno de sus principales activos es su determinación, evidenciada no solo en palabras, sino también en acciones. Aunque la pandemia y su gestión impactaron negativamente en sus aspiraciones, el país había estado dando pasos sólidos hacia el desarrollo. Con una visión optimista, Perú está en camino de alcanzar las metas que se proponga.